Joven senador de Morena, amigos, le demuestra, humilla, con datos, realidades y no escándalos como está acostumbrado a hacer la loca del Senado. ¿Por qué me refiero como la loca del Senado? Porque ya lo vieron, amigos. Pueden accesar a Google y poner ahí la loca del Senado y van a ver a quién se refiere. Lili Telles, como siempre, haciendo tremendo ridículo y acaba humillada en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Es increíble que a estas alturas que intenten fomentar mentiras ante los mexicanos. Ellos creen que la gente que está viendo el Congreso en vivo se cree en esas palabrerías, si no es todo lo contrario. Y me da gusto saber cómo es que ellos mismos van mintiendo y no pueden darle soporte a dichas mentiras y se derrumba todo. Amigos, bienvenidos a Radar Informa, les habla su amigo Pedro, hoy miércoles 4 de diciembre. Vamos a escuchar la intervención primero de la loca del Senado, amigos, para que después vean el tamaño de humillación que le deja un joven senador de Morena. Reyes, tiene la palabra ahora la senadora María Lili Telles García. Gracias. Los ingresos dependen de qué tanto crezca la economía. Y la economía de México no va bien. La economía de México va muy mal. López Obrador y Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Y es que hay que reconocer que tiene razón. México y Canadá no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente, una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina, y con Morena pasó a ser un país más del montón, de los atrasados. No hay ningún país democrático en el mundo que vea con confianza ni amistad a un país como México, capturado por un régimen que no cree en la libertad como el de Morena, por un régimen que destruyó el sistema republicano como el de Morena. Por eso ya hasta los canadienses se burlan de México. Y duele. A los mexicanos de bien nos indigna que un país desarrollado y realmente democrático vea a México para abajo. Pero ¿cómo no van a ver a México para abajo? Si con el régimen de Morena, que es una narcoizquierda militarista, México se ha convertido en un país más violento y más corrupto. En efecto, le contesto al señor Trudeau, en efecto, en Canadá no hay territorios tomados por grupos armados como sucede en México. Allá los gobernadores y alcaldes del régimen no pactan con los criminales a cambio de votos. En Canadá no hay masacres todos los días, no hay narcobloqueos, no hay colgados, no hay incendios, no hay torturados por decenas como en México. En Canadá no hay fosas clandestinas que se han llenado más con Morena. Allá no hay madres buscadoras. Allá no están desmantelando el sistema de justicia, de transparencia, el sistema democrático, la división cívico-militar, los contrapesos. Eso no está pasando en Canadá, está pasando en México. Ven a México como un estado fallido
porque México es un Estado fallido. El gobierno de Morena es el que falta el respeto a los mexicanos. El gobierno de Morena ha dejado ver al mundo que en México hay una anarquía, una mafiocracia, un estado de autoritarismo, de atraso, de ignorancia, sobre todo, un estado coludido con el crimen, con los criminales. La dignidad de nuestro país, le digo desde aquí a la presidenta Claudia, a la secretaria, la dignidad de nuestro país no se defiende solo con palabras y con patrioterismos cursis. La dignidad se recupera con orden y con trabajo. La respuesta al primer ministro de Canadá, presidente Claudia, la secretaria, no está en el himno nacional. No se esconda tras las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Tiene usted que ejecutar acciones concretas para recuperar el orden y poder vivir en nuestra tierra, primero los mexicanos, con la dignidad de estar en un país donde se puede llegar a casa vivo. Si México quiere que se le respete en el mundo, primero la presidenta Claudia, la secretaria, tiene que respetar a México, tiene que respetar la ley, tiene que respetar la vida, tiene que respetar a la República y la libertad individual. Morena tiene que dejar de desmantelar las instituciones. Morena tiene que dejar de entregarse a los cárteles, al crimen organizado y desorganizado. Morena tiene que dejar de seguir ahuyentando a la iniciativa privada, tiene que dejar de atacar a la familia, a la propiedad y a la República. Pero finalmente, para que a México lo respeten los países democráticos, tenemos que echar a la narcoizquierda del poder. Tenemos que echar a Morena, que quiere a México en el nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quiere un México en la pobreza, en la esclavitud, sin libertad. Quiere un México ignorante para que solo esos burócratas y parásitos de la narcoizquierda puedan seguir en el poder. A Claudia, la secretaria, le doy un consejo desde aquí. Ya no sea timorata, no sea miedosa, no sea apocada ante las naciones democráticas. Así como tardó tanto tiempo en hablarle al señor Trump, llámele al señor Trudeau. ¿Por qué no ha tomado un avión para salir a ver al presidente electo de los Estados Unidos, para ir a ver al señor Trudeau y dialogar y defender a México sin miedo? Habla mucho de soberanía la presidenta Claudia, la secretaria. Esa soberanía que ella ha dejado en manos del crimen organizado. Todos lo sabemos en México. Y claro, lo sabe el señor Trudeau, lo sabe el señor Trump y lo saben en todo el mundo. Los mexicanos merecemos ser de primera, no de cuarta. Y para ello vamos a volver a fundar a la República. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el senador Eugenio Segura Vázquez de Morena. Gracias, senador presidente. Adelante, senador. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy me paro aquí frente a ustedes para decirles 4 razones por las cuales estoy a favor de este paquete económico y en particular de esta Ley de Ingresos 2025. Primero que nada, ya nos hemos dado cuenta con resultados tangibles de que este nuevo modelo económico de la 4T sí funciona. Y les voy a decir por qué. Primero, el salario mínimo creció históricamente con Morena según datos oficiales. Aquí tenemos la comparativa
de los últimos 18 años en nuestro país. En la época de Calderón, el salario mínimo creció en un 4.9% en términos reales anual. En la época de Enrique Peña Nieto, creció tan solo en un 13.6% en términos reales. Sin embargo, en la época de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos 6 años del gobierno de Morena, el salario mínimo creció en más de 100% en términos reales, pasando de 88.36 pesos en el 2018 a 248.93 pesos en el 2024. Y ahora aquí en el Senado legislamos a favor de que el salario mínimo siempre crezca por lo menos a la par de la inflación. ¿Por qué? Porque nos preocupamos justamente por las carteras de los hogares de nuestro país. Nos preocupamos porque si los frijoles suben de precio, si el arroz y las tortillas y los huevos suben de precio, también tienen que subir los salarios de nuestras familias. Segundo, se redujo como nunca la pobreza en los últimos 6 años. Aquí tengo también la comparativa histórica. Durante el periodo de Calderón y Peña Nieto, la población en situación de pobreza se mantuvo prácticamente igual, casi al 50% de nuestra población. Sin embargo, en los últimos 6 años, más de 9 millones de personas salieron de la pobreza, pasando del 43.9% al 36.3% en tan solo 6 años. Y ahí está muy claro, por el bien de todas y todos, primero las y los pobres. Tercero, manejamos la deuda pública federal de manera responsable. Y aquí les voy a dar datos de la génesis de la deuda de la pública federal en los últimos años de nuestro país. En la época de Calderón, esta deuda, con respecto a nuestra economía, con respecto al PIB, se incrementó del 17.9% al 32.4%. Un incremento del 96.9%, casi el 100% de incremento en la deuda pública federal con respecto a nuestro Producto Interno Bruto. En la época de Peña Nieto, siguieron con esa misma política pública, incrementando del 32.4% al 44.8%, un incremento del 55.3% con respecto a nuestra economía. Y en el periodo de López Obrador, el incremento fue solamente del 44.8% al 51%, un incremento del 20.4% con respecto a nuestra economía. Y además por ahí escuchaba de algunos compañeros de la oposición que mencionaban que nuestra deuda pública es insostenible, que ese 51% es insostenible. Y quiero comentarles aquí algunos datos públicos, oficiales, de la comparativa con otros países a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, el dato de la deuda pública de los Estados Unidos de América, que es del 122.3% con respecto a su PIB, con respecto a su economía. Aquí estamos midiendo peras con peras. En España, por ejemplo, es del 102% con respecto a su economía. En Brasil, el 81.4%. Y el promedio de América Latina, arriba del 67%. Por lo que nosotros al 51% de nuestro PIB tenemos una deuda completamente sostenible y sana. Y por último, me gustaría también recalcar un dato muy importante. En este paquete fiscal y en esta ley de ingresos, esta propuesta de ley de ingresos que se va a estar discutiendo aquí el día de hoy, se plantea recaudar más sin nuevos impuestos. Y aquí también tengo datos puntuales. En el sexenio de Felipe Calderón, la recaudación del ISR incrementó en un 24% en términos reales. En el de Enrique Peña Nieto, en un 32% en términos reales. Y en el de López Obrador, sin aumentar la tasa, en más de un 45% en términos reales. Y esos ingresos se han invertido de manera responsable en favor del pueblo de México. Tenemos obras de infraestructura sumamente importantes como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Puente Nichupté, el nuevo aeropuerto de Tulum. Tenemos programas sociales que hoy son ya derechos para personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes. Y ahora tenemos también el planteamiento de la doctora Claudia Sheinbaum de más de 3,000 kilómetros de vías férreas y nuevos programas sociales. Así que por eso, por esas 4 razones, compañeras y compañeros, estoy a favor de esta propuesta de ley de ingresos. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senador Segura. El joven senador Segura vemos cómo deja humillado por completo a la loca del Senado. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad o cuál es la fijación que tiene Telles? Al no tener un debate de altura, al no poder debatir con números, con evidencia, recurre a la descalificación que sale de su mente. Y creo que por ahí el ambiente no está muy bien, de que digamos. Por algo le dicen la loca del Senado, para empezar. Pero mientras tanto, el joven senador Segura, vemos la diferencia y la manera de, ahora sí, de presentar un debate
mostrando datos de sexenios panistas, que a Lili Telles parece que se le olvida, pero sería muy bueno, amigos, estar recordándoselo siempre, porque fueron esos sexenios prianistas el que dejaron la situación con México como está actualmente, y que poco a poco la presidenta Sheinbaum ha ido sacando junto con el legado que dejó el expresidente López Obrador. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote, por favor, y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.